es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Soccer Punch Random. En esta ocasión vamos a hablar y vamos a mantener el mes de muertos de manera pues un poco sí respetuosa, pero pues vamos a hablar de mundiales. Y antes que nada quiero saludar a Hugo y a Beto, que nos van a decir quiénes son nuestros patrocinadores del día de hoy. ¡Sabellón! Pues sí, ahorita que estamos grabando precisamente en el cumpleaños de Beto, pues ahora le tocó su pastelito de Sabellón. ¿Cómo no? Otro cliente satisfecho. ¿De qué fue tu pastel, Beto? No el que yo te regalé. De fresa. Ándale. De fresita. Muy rico, por cierto. Sí, el que yo le regalé, pues no le gustó, lo vomitó, lo pateó. Ah, muy culero, la verdad. Sí. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy son los equipos de cierta forma muertos, selecciones nacionales que nada más han participado en una ocasión en mundiales. Y pues por lo general les fue muy bien. Tenemos un par de excepciones que no les fue tan mal. Sí, pero la mayoría ahora sí son muertazos. Así es. Y empezamos en 1938 con dos selecciones. Vámonos, creo que es por orden cronológico. Nos toca hablar primero de las que fueron las Indias Orientales Holandesas. Sí, lo que hoy conocemos como Indonesia. Mamá, tengo miedo, mamá. Tengo que dormir con la luz prendida gracias a la partida. El único video que he visto de las Indias holandesas compitiendo en una Copa del Mundo. Neta, no he podido dormir desde que lo vi. Tengo que dormir con la luz prendida y tengo que dormir, digo, mi mamá me tiene que dar la bendición, si no, no puedo dormir. O sea, Chucky... ¿Cuántos años cumples, Beto? 36. ¿Cuántos? Chucky quedó pendejo con el semejante muñeco que trajeron los... A ver, dime si esto que estás viendo en este momento no es creepy. Dime si no. Sí. No, la neta está muy creepy. Y es lo único que vamos a decir de las Indias, o sea. Sí. Tuvieron su único partido en 1938 en el Mundial de Francia. Uh-huh. Jugando en Reims, en la ciudad de Reims, en el velódromo. Y se enfrentaban a una de las potencias de esa época, la selección de Hungría. En donde los húngaros, los magiares, se vieron suavecitos y nada, les metieron 6 goles que bien pudieron haber sido más. Sí, normal, digo. Hungría sí era una potencia, de hecho, era contendiente al título y llegó a la final, de hecho, jugó a la final de ese mundial a la postre. Sí, Indias holandesas, un one and out y desde entonces no regresan a la Copa del Mundo. Uh-huh. Y en ese mismo mundial tuvimos a unos conocidos de nosotros, del Mar Caribe. Música de Celia Cruz. ¡Azúcar! Antes de que llegara Fidel, si no me equivoco. No, sí, estaba Batista. Sí, cuando Cuba era potencia. Y bueno, Cuba que fue... debutó contra Rumania con un empate y como en aquel entonces no existían las series de penales, los tiempos extras, se fueron a un partido de desempate y ahí viene la anécdota que nos tiene Beto. Así es, el portero se llamaba Benito Carvajales, el portero de la selección cubana, y Benito Carvajales en el partido contra la selección de Rumania, pues le dijeron, ¿sabes qué? Te rifaste bien chido, muy, a lo mejor Fidel Castro luego te va a hacer un homenaje ya cuando llegue Fidel Castro al poder,
antes de que agarrara el Granma de Veracruz y se fuera para... Fíjate, otra vez tenemos tema random. Todo lo malo sale de Veracruz, ¿te fijas? En fin, desviándonos un poquito. Regresando al tema. Regresando al tema, Benito Carvajales lo premiaron para el partido de desempate, diciéndole, bueno, ¿te parece? Vas a descansar el partido y te vamos a mandar a narrar para la radio cubana el partido de desempate, que por cierto ganó Cuba por 2-1, con goles de Socorro, que anotó en el primer partido, Héctor Socorro, y Tomás Fernández. Así es. Pero después de haber empatado a 3 goles contra Rumania, les tocó jugar otra vez. Fueron uno de los 2 partidos que se repitieron. Uh-huh. Y se enfrentaron otra vez a Rumania, en donde, como mencionas, Socorro y Fernández ganaron, le dieron la victoria a los cubanos. Y después se enfrentarían a Suecia, que venía de un partido de descanso, así como en la NFL. Porque los austriacos se retiraron antes de debutar. Pues se cuentan los chips en los playoffs. 8 los suecos. Como Gordon Tobogán. Y con Carvajales, ya había regresado. Carvajales, después de su premio, lo regresaron al campo y yo creo que pasó más tiempo recogiendo la pelota de su portería que otra cosa. Sí, ante 7,000 espectadores, porque todo el mundo quería ver lo que pasaba con Suecia y Cuba. No. Uh-huh. No. Sí, bueno. Y bueno, desde entonces Cuba no ha clasificado una Copa Mundial, vino la dictadura. Luego dijeron, lo nuestro no es el fútbol, lo nuestro es el béisbol. Entonces ya desde entonces no figura Cuba. Más que en la Copa Oro, más cuando se escapan los cubanos de la concentración. Sí, ya Cuba no creo que es de esas selecciones a las que yo difícilmente vuelvo a ver una Copa del Mundo. Sí. A ver, ¿quién es más fácil que clasifique a un mundial? ¿Indonesia o Cuba? Cuba. Ok. Sí, Cuba. Luego tenemos que pasar pues muchos años, para ser preciso hay que pasar 20 años, pero nada más 3 mundiales para encontrar otra selección que no ha vuelto a una Copa del Mundo. Fue en Suecia 58 cuando los seleccionados, los representativos de el país de Gales viajaron cerca y se enfrentaron en un grupo, ahora sí, fase de grupos, en donde estaban Hungría, México y Suecia. Y el grupo de la muerte y México. Con el anfitrión, exactamente. Y con México, porque México ya va en combo con el anfitrión en esas épocas. Y no les fue tan mal a los galeses. No. Empataron a un gol en su debut contra Hungría. Uh-huh. Luego, contra México también empataron a otro gol. De hecho, dato de vital importancia, este es el primer punto de México en mundiales. Sí. Y el segundo de Gales en mundiales. Sí, aparte. No, pero aparte al minuto 89, o sea, México. Me acuerdo que el tubo Gómez, que era portero suplente de esa selección, dijo que el portero, que era muy alto, se pasó en falso en la salida. Dice que así fue el gol. Que se pasó en falso en una salida con un portero de bastante alto, o sea, un portero británico al final del día. Se pasó y Jaime Belmonte se convertiría en el héroe de Solna gracias a ese gol, gracias al premio Manco Saldívar del portero de País de Gales. Así es. Y luego los dragones se enfrentarían a los anfitriones otra vez en Solna y empataron a 0 goles, con lo que tenían 3 puntos, pero como Hungría también tenía 3 puntos, tuvieron que jugar otro partido de desempate. ¿Se imaginan esta época con partidos de desempates? No, qué desmadre. O sea, sería bonito, pero a la vez pues ya con tanta carga. Sería muy, muy pesado y a la vez muy complicado para la organización tan estricta que está en estos días. Sí, pero a la vez le daría mucha emoción. Uh-huh. Y metió gol. Sí, sí, en el partido contra Hungría. 2-1 ganó Gales con gol de todo Iglesia. Olchurch. Mira nomás a Don Comedia, nada más. Pero es que, o sea, con ese nombre, se ve que el hombre era religioso, muy, muy religioso. También le metió gol a México. Que por cierto, jugaba para un equipo de culto de aquí de Soccer Punch, el Swansea. Ah, sí, cómo no. Era soldado de Cyril de Swan, ¿no? Entonces. Uh-huh. Exacto. Y de Medwin. O sea, le ganaron a la Hungría que
ya estaba pasando a ser la Hungría que daba miedo a la Hungría que daba risa. Y bueno, sí. eso- Luego y se bueno, enfrentaron Gales. Ujú. en cuartos de final. ¿A quién? ¡Ah, Brasil! ¡En Brasil! Y bueno, o sea, tuvieron un honor más. Recibieron el primer gol de Rey Pelé en Copas del Mundo. Al minuto Mira, 66 pura, aquí pues, este equipo galés haciendo pura historia. Sí. Sí, le dio su primer punto a México. Y aparte le dio su primer gol a Pelé. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no? Dadivosos. Sí, aunque lamentablemente Gales ya no volvió a clasificar a una Copa del Mundo. Sí, a la Eurocopa, pero ya no ha vuelto a figurar en mundiales, a pesar de tener figuras como Ryan Giggs o Ramsey o Gareth Bale. Pero yo creo Es que mira, lo suyo es el rugby. Pero, de hecho, ya, o sea, ya acaban de ligar 2 euros. Y sí creo que es un equipo que bien puede calificar al Mundial de Qatar. Posiblemente, o sea, es una de las selecciones que no la puedes descartar ahorita como un posible candidato a estar en esa Copa del Mundo de los europeos. Ya sabemos que la eliminatoria europea es muy complicada también. Así es. Y luego tenemos que brincar hasta 1970 para encontrar el siguiente equipo que de debut y de despedida. Esta podría ser la canción de este programa. Sí. No, pero aquí, hablando de canciones, digo, muy ad hoc de quien vamos a hablar, de Israel, tienen uno de los himnos con melodía más triste que te puedas imaginar. Y lo estoy poniendo justamente como fondo de esta parte de la sección. Siento que Sí. estoy en un funeral. Israel, que representaba a la Confederación Asiática de Fútbol. Israel desde entonces pasó de Asia, luego se eliminó con Oceanía unos años después, y ahora en Europa, pero en ese mundial representaban a Asia. Y ya sabemos que ya no están en Asia ya por todo el tema político con los países árabes. Ujú. Aunque de todos modos no se escapa en Europa. Y bueno, No. ¿cómo le fue a Israel? Para empezar, debutaron en Puebla contra Uruguay. A ver, no les deseo a nadie estar en Puebla. Perdóname, becario, pero eso tú lo sabes. Perdieron 2-0 con los yoruguas. No, y deja tú, después tuvieron que ir a Toluca. Peor tantito contra Italia y le sacaron el empate a 0. Y perdón, me equivoqué. Contra Suecia empataron a 1 con gol de la máxima figura de aquel entonces del fútbol israelí, Mordecai Spiegler. Muy, muy judío ese nombre. Sí, muy, muy, muy judío, pero había un hombre que se llamaba David Primo, un defensa, y luego Shragabar. O sea, nombres judíos a más no poder, o sea, de respeto, ¿no? Ujú. Así es. Y luego sí, contra Italia también empataron a 0 en Toluca, justamente. Ujú. Y bye. Y bueno, y se van y se van para Jerusalén y años después la Tigresa del Oriente les haría homenaje con una canción. No, sí, no. Estamos muy musicales el día de hoy. Israel, qué ¡No bonito. puede ser! Sí, no. Si nunca han escuchado la canción, les recomiendo parar este podcast. Irse a. No lo paren. No. Bueno, pónganle pausa y luego ya vuelvan. No, ahorita Eso. que terminen el podcast. Sí, no. Es ¿Qué tal si que dicen, no, ya mejor aprovecho este momento para ya no... Para ya no volver. No, mejor no. Está bien. Vámonos al 74. Sí, ¿no? Sí, 74. Porque hay Y que que vamos hablar hay que hablar de tripas. otra vez este equipo de culto. Mira, tenemos 2 equipos de culto y uno que nos da pena. Así es. El primero de ellos, yo creo que vamos a hablar, coincidir que es Alemania Occidental, no, Oriental. No, Alemania Oriental. sí, La Alemania Alemania democrática. Risas de fondo. la Alemania democrática. La Alemania chafa.
Y la Alemania pirata. Sí. La Alemania de los pobres, literal. Uh-huh. Que bueno, también obtuvo curiosamente su única clasificación con el territorio enemigo, entre comillas. Y le tocó, para colmo, el grupo 1, donde estaba con la Alemania de veras. ¿Sí? Y aparte, como rudeza innecesaria, los mandaron a jugar a un partido, lo jugaron en la Berlín buena. En la Berlín oriental, Berlín occidental. Pero, o sea, sí, pero debutaron en el mejor estadio de toda Alemania. Hamburgo. En el Volkspark Stadium. En Hamburgo, contra Australia. Uh-huh. Y bueno, también como dato curioso es que este grupo estaba diseñado para que la Alemania buena fuera primera de grupo. Uh-huh. Y no, bueno, ahorita viene el spoiler, pero no fue así. No, Michelle. No, porque empatan con Chile y en el último partido, también en Hamburgo, se enfrentan a la Alemania Federal. Y ganan. Así es, una de las victorias más sorpresivas, de las más llamativas de esa historia. Aparte, un partido de mucha tensión política y uno de los partidos más vigilados de la historia, porque Hamburgo parecía, ¿cómo diremos? Parecía escenario de guerra. O sea, estaba el ejército, estaban francotiradores por todos lados del estadio para vigilar que no fuera a pasar nada, porque había una amenaza terrorista del grupo de la facción del Ejército Rojo, que era un grupo terrorista de orientación comunista que iba a atacar durante el partido. Sí. Y con gol de Jürgen Sparwasser, ajá, que a quien se dijo que, y lo mencionamos en el podcast de Alemania 64, Sparwasser, que se le había dado un carro, una casa, pero él luego se encargó de negarlo, y aparte el muy cínico se escapó antes de que cayera el muro de Berlín. Se brincó el muro. O sea, se brincó el muro de Berlín unos 12 años después, una cosa por el estilo. Se fue a la Alemania buena. Aunque no le sirvió de mucho porque al otro año ya se había caído el muro. Tanto para nada. Y bueno, curiosamente, Alemania Democrática pasa como primera del grupo y eso le permite jugar con el grupo A. Así es. Que hasta cierto punto le evitó muchos pesos pesados, como le evitó Holanda, le evitó Brasil y le evitó Argentina. Sí, que es lo que le tocó a la Alemania mala. Uh-huh. Porque todo salió al revés en este mundial. Sí, y vaya que se despacharon a esta Alemania, porque Brasil le gana 1-0, Holanda le gana 2-0 y empata con Argentina ya en el partido de los muertos. Sí, que Argentina incluso no quería jugar ese partido porque había muerto Juan Domingo Perón el día anterior, una cosa así. Y de hecho estaban... O sea, Argentina jugó ese partido nada más porque los obligaron. No, sí. ni así les ganaron. No. Pero bueno, pasemos a un equipo africano. El culto también de su proceso. Uh-huh. Creo que lo hemos mencionado como 20,000 veces. Y no nos cansamos. La selección de Zaire. Una de las mejores selecciones africanas en la historia de los mundiales. Así es. ¿Por qué? Porque nada más perdieron 3-0 contra Brasil en su último partido. ¿Pero qué pasó antes de eso? Pues perdieron contra Escocia 2-0, pero 9-0 contra Yugoslavia. Yugoslavia se fue como Gordon Tobogán contra ellos. Y no sé, y no vamos a contar lo que sucedió antes del juego contra Brasil, porque ya lo hemos dicho como 30 veces. Sí, bueno, ya mejor pasen al podcast de Alemania y luego regresan, porque sí es. Pero Zaire se lleva 14 goles y, bueno, el regaño de su dictador, que todavía seguimos con el reto de quién lo puede pronunciar mejor. De Mobutu. Y aparte nos dejó uno de los bloopers más épicos en la historia de los mundiales, también en ese juego contra Brasil, el del tiro libre. Sí. Y luego tenemos a los haitianos. CONCACAF represents. El representante CONCACAF que les aventó la maldición a la selección mexicana para no clasificar.
¿Este fue la eliminatoria que les hicieron serenata o cuál fue esta? No, esa fue en la del 81. Esta fue donde curiosamente todos se lesionaron. Y que uno se enfermó del estómago. Y luego también que había rumores de que hicieron vudú. Y fue cuando se ganaron el apodo de los ratones verdes. Sí. La verdadera pregunta es, ¿a México le hubiera ido igual de mal? Sí. Es que viene el grupo que le tocó a Haití, sí. Sí. Debutan en Múnich contra Italia y pierden 3-1. ¿En donde estaba Fabio Capello ahí como figura? Pero ¿sabes qué? Lo dijimos en el podcast de Alemania 74. Le rompieron un récord a Dinosov. Dinosov tenía un récord de imbatibilidad antes de ese partido. Ahorita les digo cuántos minutos eran exactamente. Tenía 11 partidos seguidos sin recibir gol Dinosov. Y viene Emanuel Zanoni y le anota. O sea, viste la eliminatoria europea, partidos contra equipos élite antes de jugar la Copa del Mundo y te mete gol a Haití. Era como para romper la racha en un partido que no doliera tanto. Sí, pon tú que si hubiera sido Argentina. Pero ¿sabes qué es lo peor? Polonia. Lo peor de eso, si no hubiera recibido ese gol, que estoy seguro que calificaba a Italia. Sí, de hecho sí. Sí, lo peor del caso. Y de hecho, también Haití era historia porque Ernst Jean Joseph dio positivo por droga. ¿Por COVID? Por dopaje. Lo estaban tratando de asma y se echó un estimulante, el estimulante fematracina, creo que se llama. No sé si lo pronuncié bien y me vale madre si lo pronuncié bien, pero se convirtió en el primer jugador suspendido por FIFA por dopaje en una Copa del Mundo. Oh, qué bonita historia. Y luego no quería decirlo de esta forma porque suena muy feo, pero se tragaron 7 goles de Polonia. Se fue como en tobogán Polonia. Holandia, como le dices tú. Polandia, sí. Creo que esa frase de se fueron como gorda en tobogán va a ser muy recurrente en este programa. Sí, claro. Llevamos dos programas seguidos usando este término bastante. Sí. Y luego cayeron otra vez en Múnich contra Argentina 4-1. Que por cierto, ahí está. ¿Sabes quién jugó ese partido? Un ídolo un ídolo tuyo, Gillo, de los argentinos. Porque dirigió a tu Atlas, Miguel Ángel Brindisi. Ah, mira, Don Brindisi, que llevó al Atlas a su última Libertadores, si no me equivoco. Ajá. Exactamente, el mismo. Así es, vámonos ahora. En Argentina no hubo nadie. Vámonos a España 82, joder. Ahí tenemos otro equipo bastante random, como este y de programa. culto también. A la selección de Kuwait. Dirigida por Carlos Alberto Parreira. O sea, neta. Desde entonces. ¿Really? Mira, todos sabemos que Parreira es un mercenario y es capaz de dirigir a la peor selección con tal de que le paguen. O sea, por cierto, no es la primera vez que vamos a mencionar a Parreira, dicho sea de paso. Les advertimos. Sí, no es la primera vez que lo vamos a mencionar en este podcast. Y la selección de Kuwait debutó en el estadio José Zorrilla de Valladolid contra Checoslovaquia y empataron a 1 gol. Sí, con premio Manco Saldívar del portero checoslovaco, dicho sea de paso. Pero lo interesante vino con Francia. Sí. Cuéntanos, Beto, ¿por qué fue interesante? Digo, una de las anécdotas más raras, más random de la historia de los mundiales, cuando Didier Six anotó un gol que, bueno, era el 4-1 en ese momento, pero se escuchó un silbatazo y los jugadores kuwaitíes se frenaron pensando que era el árbitro, pero Miroslav Stupar, que era el árbitro soviético de ese partido, él no fue el responsable del silbatazo, él no pitó, alguien pitó en la tribuna. Entonces cayó el gol, como todos los kuwaitíes se habían quedado frenados, menos los franceses, pues empezaron a rebelarse diciendo, oigan, pero escuchamos un silbatazo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y Stupar dijo, pero yo no fui. Total que llega el jeque
y el hijo del emir, una cosa por el estilo, y jefe de la Federación Kuwaití de Fútbol, a decir, espérenme señores, yo ahí bajo, y a ver, aquí pasan dos cosas. Obviamente se baja al campo, y la policía, en vez de decirle no puede pasar, le hace escolta. Primero. Usted, señor. No. O sea, le hace escolta. A ver. Pues hombre, es que quiere pasar a ver al árbitro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y luego va y le dice al árbitro que si no anula el gol, él agarra sus chivas y se va con todo el equipo. Y Estupar actuó como cualquier otro árbitro que se respete haría, ¿no? O sea, pues váyase. Váyase. Pues váyase. Anuló el gol. O sea, el jeque se salió con la suya. Igual, Francia les metió el 4-1 con un gol de Bosí. Así que no sirvió de mucho, pero sí para suspender de por vida al árbitro Miroslav Stupar. No volvió a pitar jamás un partido internacional a partir de ese incidente. Y por cierto, el jeque que no voy a decir su nombre porque está muy cabrón. Güey, ¿sabes cómo murió este señor? ¿Cómo? Pues en la guerra de Kuwait, obviamente con el ejército de Saddam Hussein, o sea, el dictador de Irak en aquel entonces, estaba por bombardear unas instalaciones petroleras ahí en Kuwait, y este jeque ya le habían dicho que se tenía que ir porque iba a venir el ataque. Pues dijo, no, yo me quedo a defenderlas de aviones. Obviamente este güey pues se quedó ahí, le cayeron las bombas y se murió. Y así murió. O sea, defendiendo lo suyo hasta lo último el señor Jeque. Sí, y murió al igual que su selección en este mundial, que pues, no llegó a hacer nada. Sí, le perdió con Inglaterra en el debut bueno, al menos conocieron San Mamés, una catedral del fútbol. El antiguo San Mamés. Sí, el San Mamés que daba miedo. Sí. Y después terminaron, pues sí, como mencionas, allá contra Inglaterra, una participación no tan mala como hemos visto. Cotorra. Normal quitando el hecho del jeque. Y luego sí, en México 86 tuvimos varios. Tuvimos dos. Uno de ellos, Canadá represents, CONCACAF represents. Sí, porque en aquel entonces, pues, Estados Unidos era el Estados Unidos que daba risa, el Costa Rica que no figuraba, entonces, ¿qué nos queda? Sí, y de hecho, calificaron un partido contra Honduras que estaba un frío tan de la fregada, creo que fue en Toronto el partido, que los hondureños jugaron con los cosas que te pones arriba de los gorritos, porque era insoportable el frío, o sea, era imposible. Y pues gracias a ese clima calificó Canadá a la Copa del Mundo como el otro representante de CONCACAF junto con México. Sí, y luego debutaron en un duelo de habla francesa contra los galos. ¡Oh! Espérate. Bueno, habla francesa si eres de Quebec. Pues, ¿qué parte de Canadá crees que fue a representar el mundial? La inglesa. Uy, señor francés. No, es que, a ver, para empezar, por si nunca han ido a Canadá, sabrán que los canadienses odian a los de Quebec. O sea, sí. Los canadienses ingleses y los de Quebec odian a los ingleses. O sea, se odian. Sí. Pero bueno, dato random. ¿Cómo les suena ese grupo? El grupo de Guanajuato. Sí, o sea... Qué bien se come en León. Pasaron de Toronto, de Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton. La tierra donde se come muy bien. Uh-huh. Qué bien se come en León. Nos tratan de maravilla siempre que vamos allá. Y nada más permitieron un gol de los franceses. Uh-huh. Bueno, los franceses fallaron un montón. Papán justamente falló. Parecía, o sea, Papán ese día parecía Calucha. O sea, falló una de... Dices, qué bruto, manito. Qué bruto, pero él fue el que se encargó de meter el gol. Y bueno, después tuvieron un encuentro. O sea, imagínate de pasar de primer mundo a jugar en el Sergio León Chávez. De Irapuato. ¿Cómo pasas de Toronto, una ciudad
cosmopolita, una ciudad bien construida, una ciudad hermosa, a Irapuato. Y contra los dos comunistas del grupo, aparte. Aparte, o sea, yo creo que a partir de aquí dijo Canadá, ya no queremos volver a México. Mira, pasaron de que los trataron bien en León y comieron bien en León a estar en Irapuato. Sí. Contra dos equipos comunistas. O sea, todo mal. Sí, y perdieron ahí 2-0. Todavía no meten las manos. Y luego en el último partido Contra Hungría, ¿no? visitan técnicamente No, contra la Unión Soviética. Primero Soviética. contra Hungría y luego la Unión Sí, por eso ya Soviética. dijimos la que Unión perdió contra Hungría 2-0. Ok, Pon atención, Alberto. perdón. contra los soviéticos que ya venían con la banca. Sí, ya y estaba la banca clasificada. de los soviéticos. O sea, la banca de los soviéticos eran puros de Uzbekistán, de Georgia, Ajá. de Kazajistán. Y aún así ganaron 2-0. O sea, Canadá se fue de México sin meter un solo gol. Tiene posibilidades de ir a Qatar y bueno, también van a ser parte de los 3 anfitriones del 2026. Entonces, se vienen cosas interesantes con Canadá. Así es. Y luego tuvimos en el grupo de México a otro equipo asiático, los iraquíes. Los iraquíes quedaban... A ver, con Irak lo volvemos a mencionar. ¿Cómo demonios elegí? A ver, los colores de la bandera de Irak son negro Negro, blanco y rojo. y rojo, con esas estrellitas verdes. Y pon tú que puedas elegir dorado. Sí, pero ok, puedes agarrar cualquiera de esos colores y eliges pinches amarillo y pinches azul celeste. ¿Me puedes explicar como por qué? O sea, Porque el diseño es universal, Beto. está de la chingada, perdón. Está de la chingada, o sea, no, o sea, aparte se fueron con los catalogazos de Adidas de esa época, o sea, no, cero dignidad desde el momento que elegiste el uniforme, cero dignidad. Y aparte te mandaron a Toluca, o sea, Toluca le tocó ser la sede de los equipos de la chingada. En los dos mundiales. Sí. Sí, no, y bueno, pierde con Paraguay, luego pierde con Bélgica también en Toluca, porque mira, qué desánimo estar jugando en Toluca. Y ya el último partido que le dieron batalla a México en el Azteca. Sí, México apenas le ganó 1-0 con gol de Fernando Quillarte. Y regresaron a Bagdad a que los tratara el hijo de Saddam Hussein, que los torturó, según cuenta la leyenda. Menos a Radí, que fue el que anotó el gol contra Bélgica. Pero todos los otros no se salvaron. Y luego nos vamos con otro equipo árabe, ya en Italia 1990. La. Y mira cuando quién decía regresa. árabe, es literalmente árabe. Los Emiratos Árabes Unidos estaban en el grupo D con Alemania, Yugoslavia y Colombia. Uy, Dios mío. Y Dios mira mío, quién el los grupo. dirigía. Y ve quién los dirigía. Carlos Alberto Parreira, otra vez. Ese mercenario no se cansa. Así es. Debutaron en Bolonia y con goles de Bernardo Redín y de Carlos Valderrama derrotaron sin problemas a los árabes. La primera victoria de Colombia en mundiales. Pero lo mejor se vendría en el partido contra Alemania. Y mira dónde fue. En Milán, la catedral del fútbol italiano. En San Siro, justamente contra la futura campeona del mundo. Y un partido que, digo, ¿qué pasó? Se fue como jugando en tobogán a Alemania, 5-1, normal. Pero lo más relevante fue el cuarto gol. El de Feller, su segundo gol del día. Porque es un cabezazo donde el portero se va a cazar gallinas. Y la mete de cabeza Feller, pero
un jugador de Irak la saca la saca dentro de la portería con la mano, o sea, descaradamente, y la pelota se queda, queda hacia el otro defensa, al primer poste, o sea, estoy hablando de la mano la sacaron en el segundo poste. Uh-huh. El otro defensa, ¿qué hace? ¿La va a reventar? No. La metió dentro de la portería. ¿Cómo por qué? O sea, mínimo, si vas a hacer trampa, y si un compañero tuyo ya hizo trampa, pues mínimo ayúdalo hasta el final, ¿no? Mínimo. Eso sí, Gilad Ismail puede contarle a sus nietos que le metió gol a Alemania. Ah, sí. Y terminó la participación de los Emiratos Árabes Unidos de regreso en Bolonia contra Yugoslavia. Poco antes de que explotara la bomba en Yugoslavia, la guerra balcánica. Sí, ya uno de los últimos partidos, bueno, este sería el antepenúltimo partido de Yugoslavia. Sí, porque Yugoslavia llegó hasta cuartos en ese mundial. Uh-huh. Pero sí, mira quién, oye, espérame, pero ve quién anotó gol en ese partido. Robert Prosinecki. ¡Exacto! Sí. Robert Prosinecki. Gol le ayudaría a hacer historia después, porque se convertiría en el primer jugador en anotar para 2 selecciones distintas de mundiales. Así es. Que entró al minuto 78, así como es la oportunidad de que metas tu gol. Muy bien. No los defraudaré, equipo. Lo haré por ustedes, Yugoslavia. Manténganse unida mientras yo esté con ustedes. Palabras mías. Bueno, sí. Y bueno, sí, cumplió con su palabra, ganaron 4-1 en Bolonia y se acaba la participación de los Emiratos Árabes, que en lo único que han figurado en los últimos años es que han sido sede de los mundiales de clubes. Uh-huh. Y que ahí se van a retirar los futbolistas importantes. Ah, sí, o sea, se van a retirar a su liguita bananera y a ver, ¿ustedes a dónde preferirían irse a retirar? ¿A los Emiratos Árabes o a Arabia Saudita? Ay, Dios mío. A los Emiratos Árabes. No, a los Emiratos, pero fácil. Emiratos, sí. Sí, o sea, de jugar en Dubái a jugar en Riyadh. Uy, mejor en Dubái. Yo la neta, si tuviera que jugar una liga bananera, para retirarme, haría lo que está haciendo Andrés Iniesta. Yo me iría a retirar a Japón. Sí. Uh-huh. Pero bueno, moving on. Muy bien, nos vamos hasta Francia 1998 porque sorprendentemente del 94 todos han repetido. Uh-huh. Y nos vamos con la selección nacional de Jamaica. Uy. El grupo de los debutantes. Sí, otra selección de culto. Sobre todo porque tenían un bonito uniforme. De la marca Capa. De Capa, sí. Esos uniformes Capa que siempre son que los tienes que comprar en talla extra grande si eres mediano. Pero en aquel entonces se quedaban enormes esas fregaderas. Por cierto, quien ahora es el técnico de la selección nacional de Jamaica era una de sus figuras en este mundial, Theodore Whitmore. Y aparte, curiosamente, Jamaica para estas eliminatorias, no me acuerdo si también para las eliminatorias, pero buscaron futbolistas que hubieran nacido en Inglaterra, de ascendencia jamaiquina. Sí, buscaron no en la Premier, buscaron en el Championship, en la League One, o sea, para todo, les tuvieron que estar rasque a esas liguitas para poder convocar más jugadores, y vaya que les funcionó. Sí, tenían a jugadores como Frank Sinclair, Robbie Early, que era el que dice que se parecía a Ronaldo, físicamente hablando. Sí, o sea, sí, tenían a varios jugadores nacidos en Inglaterra, pero de ascendencia jamaiquina. Por cierto, una de las máximas figuras actuales de la selección inglesa nació en Jamaica, el señor Raheem Sterling. Pero bueno, ¿cómo les fue a los jamaicanos, a los Reggae Boys en ese mundial? Les fue pues bastante. Bueno, les fue. Sí, aparte era el grupo de los debutantes. Uh-huh. Perdieron su primer partido contra Croacia. Uh-huh. Que sería una de las máximas. Y adivina quién metió gol aquí también. ¿Quién? Prosinecki. Sí.
metió el segundo y Davor Zucker metió el tercero. O sea, Robert Prosinecki, el último que le metió gol a la anterior selección que no ha vuelto a mundiales, y el siguiente partido que viene el debut de una selección que no volvió a un mundial, les anota también Prosinecki. Sí, se fijan. Así es. Luego se enfrentaron a la selección de Argentina en el Parque de los Príncipes y cayeron 5-0 con doblete de Ariel el Burrito Ortega, y Gabriel Omar Batistuta metió un hat-trick. Sí, que se fue como Batistuta se fue como Gordon Tobogán. Y al final, en el estadio de Lyon, ganaron su primer partido, algo que pocos pueden presumir: debutar y ganar. Contra Japón. Así es. Con doblete de Whitmore, justamente. De quien ya hablamos. Y por cierto, o sea, ve la selección de jugaron en París y jugaron en Lyon. O sea... Mira, no tuvieron que jugar en Toluca o en Irapuato. Ellos jugaron en ciudades... En ciudades de... jugaron en Alcurnia. Bueno, jugaron en Lens, así que... Bueno, Lens no cuenta, pero jugaron en el Parque de los Príncipes y jugaron en Lyon. No estuvo mal. Hicieron buen sightseeing. No estuvo mal. Y bueno, Jamaica, que también es una de las selecciones que puede competir para obtener algún boleto en Qatar, o si no, pues ahora que va a haber como pinche 1000 selecciones en 2026, también puede tener posibilidades. Y más porque ahora tiene más estrellas en su selección. Incluso uno es capitán de Leicester. Sí, Morgan, el capitán Morgan. El capitán Wes Morgan. Campeón con el Leicester. Sí. Y luego tenemos que viajar hasta Corea-Japón en 2002. ¡Karakami-san! Hay un grupo coreano en donde estaban Brasil, Turquía, Costa Rica y un debutante, que sorprende de cierta forma porque es un país el más poblado del mundo, que le ha invertido en los últimos años muchísimo a la infraestructura deportiva, y aún así no. Y aún así nomás tiene en su haber un solo mundial disputado. Pero aparte en ese año era un éxito en el cine Shaolin Soccer en su país. Pon el link de Shaolin Soccer del programa, Beto. Sí, Shaolin Soccer, bueno, fue una película de 2001, pero en 2002 le había dado la vuelta al mundo esa película. Es una de las películas más famosas que ha hecho China. Por no decir que la única que yo he visto en mi vida, yo creo, del cine chino. Esa y la del tigre y el dragón, ¿no? Sí, también. Pero bueno, los chinos no han figurado ni antes ni después de este mundial. Calificaron nada más porque Corea y Japón llegaron directo. Y los dirigía, yo respeto, Bora Milutinovic. Así es. ¿Qué pasó? En su debut cayeron 2-0 contra Costa Rica, que aparte tenían una larga ausencia de 2 mundiales sin asistir. Con goles de un viejo conocido del fútbol mexicano, Ronald Gómez. Y de Mauricio Wright. Y luego contra Brasil, que puros goles. Pura R. Sí. Pura R. Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo. Nada más no metió gol Roque Junior ni Ricardinho. Sí, pero ¿cuándo vas a ver que la tripleta Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo metan gol? En el mismo partido, muy raro. Y bueno, contra Turquía. Sí. Nada más un 3-0. Que fue el 3-0 que hizo que clasificara Turquía a la siguiente fase. Así se le tocó ser el juez del grupo, básicamente, a los chinos. Y le permitió a Bora hacer historia, porque Bora se convirtió en el primer entrenador en dirigir 5 mundiales seguidos con 5 selecciones distintas. Así es. Ahora, ¿qué les parece si vamos a Alemania? En un mundial que tuvo muchos debutantes.
Mucho debut y ¿Por qué? despedida. Sí, porque... Y de estos debutantes nada más han repetido Ghana y Costa de Marfil. Uh-huh. Y hay que hablar primero del representante de CONCACAF, Trinidad y Tobago. La Trinidad y Tobago es dirigida por un viejo conocido del fútbol mexicano, Leo Benhacker. Sí, que en su debut en Dortmund se enfrentaban a Suecia y empiezas mal. ¿Por qué? Porque se lesiona tu portero titular en el calentamiento. Sí, Kelvin Jack, y llega el que lo sustituye es un héroe de culto del fútbol inglés. Uno de los porteros más underground y de culto de la historia del fútbol inglés. Más bizarros también. No, y con un nombre impresionante, o sea... Por 105 partidos con el West Ham United, 53 con el Newcastle. No, espérate, 105 y 16. 121 partidos. Y acaba de 93 jugar con el Portsmouth. Y ese año jugó la final de la FA Cup. Aparte. O sea, era el portero titular en la FA Cup. El Chaka Hislop. De Virgo. Chaka Hislop, que Chaka ahora de es Virgo. Chaka Hislop, que hoy es, por cierto, es analista de ESPN en Inglaterra. En Inglaterra. Y además de todo este partido, se fue expulsado Avery Young al minuto 46, o sea, empezando el segundo tiempo por doble amarilla. Y sí debo destacar que esto es uno de los partidos más tácticamente interesantes que he visto, porque Leo Benhacker, en lugar de decir, ¿saben qué? Voy a sacar un delantero para meter un defensa. ¿Qué hace? Saca un delantero y mete a uno más rapidísimo. Como diría nuestro querido Orbañanos, este es rapidísimo. Uy, este es rapidísimo. Y Entonces, con eso, eran pelotazos a York, a Ster John y a Cornel Glenn. Y con eso mantenía atrás a 4 o 5 defensores suecos. Sí, es que también era... Con un 0-0 tácticamente interesante. Es que yo me acuerdo que vi ese partido porque pues por los LOLs querías ver cómo Suecia se humillaba a Trinidad y Tobago y resultó ser lo contrario, o sea, y yo me acuerdo que cuando terminó el partido los trinitarios festejaron como si hubieran ganado el mundial. ¿Y los culpas? Claro que no. No, para nada. De hecho, mira, ¿cuántas veces en tu vida vas a decir yo le empaté a Suecia? Es y que aparte, para los equipos debutantes, o sea, vimos cuántos mundiales se tardó México en lograr su primer punto. No, pues sí, está cabrón. Y aparte, Chaka, que no iba a jugar el partido, fue la figura una de las figuras del partido. Me acuerdo que hizo un par de tajadas de no mames. O sea, no mames. Y si algo, hay que decirlo, si algo tenía bien Trinidad en este mundial era la portería. Los 3 porteros tenían experiencia en la Premier. O sea, eran porteros competentes. Eran mejores porteros que los del siguiente rival, Inglaterra. Ah, sí, pero fácil. Inglaterra tenía a Paul Robinson en la portería. Uy, malísimo el güey. Malísimo. Y el suplente era Calamity James. O sea, no, señores. Puras tragedias. Y trajeron con los huevos en la garganta a los ingleses por buena parte del partido. The X in the throw. Uh-huh. Sí, y porque hasta el minuto 83 fue que los ingleses pudieron abrir el ostión, como se dice en el argot futbolístico de nuestro querido Orbañanos. Sí. Con goles de mis ídolos, los 2 goles de mis ídolos. Peter Crouch y Steven Gerrard. La jirafa y Gerrard, o sea, 2 ex del Liverpool. Sí. Y luego terminarían su participación cayendo contra Paraguay. Sí, con un autogol. Así es. Gol de Sancho, autogol de Sancho el 25. Y luego Nelson Cuevas. El Pipino Cuevas. El Pipino Cuevas, exactamente. Figura del América. Bueno, figura del Pachuca. Ahí sí. Del Pachuca sí, del Pachuca sí. Y ahí jugó el tercer portero, Kelvin Jack. Sí, el que iba a ser titular. De hecho, el titular. Ajá, que jugó en el Reading. Sí. Mejor hubieran dejado a Hiplop. Sí, de hecho, el otro portero era Clayton Hines, que también era portero en la Premier.
O sea, te digo, estaban bien protegidos los trinitarios en la portería, eso, de eso no tenían problemas. Sí, al menos no, o sea, les evitaron un 4-0, un 5-0, o sea, como otros desperpentos. Es que la neta, hay que ver, o sea, Trinidad y Tobago, yo creo que a ese mundial llegó como, decíamos todos, esta va a ser la peor selección del mundial, o sea, pero por mucho. Sí. Considerando los 1000 debutantes africanos, decías, Trinidad es la que peor plantel tiene. Sí. Y no, o sea, hicieron un papel. Hicieron un papel 27 de 32. Un papel más que decente para el plantel que tenían. Sí, creo que si hubiera llegado a Trinidad y Tobago, a Corea-Japón con Dwight York en mejor nivel. Sí, ya llegó muy veterano este mundial. Igual Hislop también llegó veterano. Sí, venía. Bueno, avancemos. Sí, vámonos. Avancemos, porque vámonos con otra selección de culto. Ay, Dios mío, Angola. Así Angola. Y otra vez México, maldita sea. Sí, primero pierden con Portugal, lo normal, pierden con el equipo que los colonizó, y luego viene el partido que uno de los peores partidos del mundial es que le he visto a México, y mira que se han visto humillaciones enormes, porque ¿cómo es posible que le empates a 0 a Angola después de tanta falla? Es que yo Ricardo ese día no sé qué le pasó, pero se comió, parecía Lev Yashin en ese partido. Metió en la licuadora a los porteros del momento, a Van der Sar, a Dida, metió a Oliver Kahn. Todavía jugaba en Oliver Kahn. Y a Buffon y a Casillas, y sí, salió eso. Los metió en la licuadora, le echó 2 huevos y directito al estómago. Pero también México parece que se licuó a Calusha y por estar fallando. A Santiago Fernández. A Santiago Fernández. Hace cuando tenías al mismo ataque del preolímpico de Carson contra Haití. Sí, bastante humillante, y luego les toca empatar a uno en Leipzig, mejor conocido como el Toluca de Alemania. ¿No dijimos que el Torreón? Es la misma. Ok. Y Angola no le fue, separando el nacionalismo, le fue decente. Sí, perdió por un gol contra Portugal, empató con México y empató con Irán. Te digo algo, si Irán no empata ese partido, Angola nos hubiera rebasado en el grupo. Sí. Exactamente, o sea, Angola hubiera calificado de haber ganado 1-0. Le agradecemos a Bakitarizadeh. Héroe nacional. Sí, es el Susi del 2006. O el Heung-min Son de 2006. Porque aparte en un momento estaba eliminado México porque iba perdiendo contra Portugal e iba ganando Angola con gol de Flavio. Qué bonito hubiera sido eso. Hubiera sido el LOL. Hubiera sido bastante LOL. Y vamos con la siguiente selección. Que esta sí vino a hacer el ridículo. Lugar 23. Pero la siguiente sí vino a hacer el ridículo, porque era Adebayor y otros 22. Un ídolo de Guillo. Sí, Adebayor. Manuelito Adebayor. Y que entre comillas, se tenía expectativas con Togo, precisamente por Adebayor, que venía haciendo buenas campañas con el Arsenal, pero no descuidamos que Togo venía nomás a Adebayor. No, pero venía en el Mónaco, llegó al Mónaco, del Mónaco. Del Mónaco sí. Se fue. Sí, cierto, estaba en el Mónaco y de ahí terminó se fue el Mundial y se fue al Arsenal. Pero todos los demás, o sea, tú ves el plantel y Dios mío, puro de la Liga Bananera, de la Liga Uber Eats. No, y aparte no puedes confiar con un técnico que tiene, el técnico de Togo tenía nombre de farmacéutica. Otto Pfister. Sí, o sea, no. Y lo único que fue a Togo fue hacer huelga en el Mundial. Porque después de perder con Suiza, se fueron y luego con Corea. No, con Corea perdieron y luego fue con Francia. Sí, perdieron 2-1 con Corea.
Y como bien mencionas, se fueron a Dortmund a perder con Suiza. Sí, y ahí se fueron a huelga, porque se pelearon con la directiva, que no les iba a pagar lo que les habían prometido, y tuvo que intervenir la FIFA. Y los obligaron a jugar contra Francia. Una Francia que, por cierto, sin Zidane y necesitando ganar para seguir con vida en el Mundial. Así es. Sí, que Y perdieron perdieron 2-0 con goles de Vieira y de Titi Henry. dos ex ídolos tuyos. Ahí mis ídolos. Y además un personaje de Soccer Punch como árbitro, Jorge Larrionda. Uh-huh. Y esta selección de Togo que termina 30 de 32. Así es. Esta sí viene a ser el ridículo. Y la que no fue a hacer el ridículo es la siguiente. Ya en 2010, ¿no? Ah, no, perdón, no, sí, cierto. No, vamos a hablar de una ex selección soviética. Sí, que aparte parecía que iba a ser la peor de las debutantes porque empezó con el pie izquierdo en Leipzig perdiendo 4-0 contra España. Sí, y aparte, pero se esperaba mucho de Ucrania por Shevchenko. Sí. O sea, llegaba Shevchenko en su mejor momento. Y por Anatoly Timoshuk. Uy, Timoshuk, un jugador de culto. Del Bayern. Pero sí, pero más que nada porque este mundial, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasó con Trinidad, donde Dwight York llegaba ya años lejos de su plenitud, este mundial coincidió con el momento de plenitud de Shevchenko. O sea, Shevchenko la estaba rompiendo en el Milan. Era Dios en el Milan. Sí. Y otro jugador bueno que traían los ucranianos era Andriy Voronin. O sea, no nada más que estaba en el Leverkusen. Ajá. Y Timoshuk, después de que estaba jugando en el Shakhtar, se pasó al Bayern. O sea, sí tenía muy buena generación. Y aparte la mayoría eran del Shakhtar o del Dinamo. Y del... Como siempre. Como siempre, y del Dnipro. Sí. Y el portero era Alexander Chopkovsky, que por cierto, Chopkovsky llegaba... dato random y de vital importancia en esta época. Chopkovsky se retiró hace 4 años de su club, el Dinamo de Kiev, y hace poquito tuvo que salir de retiro porque es el entrenador de porteros de la selección ucraniana actualmente, pero pasó algo llamado COVID-19 y en un partido contra Francia en octubre, 3 de los 4 porteros convocados dieron positivo por COVID. Entonces, tuvo que salir el buen de Chopkovsky a la banca para ese partido. Sí, nada más faltaba que Shevchenko jugara ese partido y era como de veteranos. Sí. No, por cierto, ¿sabes quién era el portero suplente de Chopkovsky en este mundial? Y es un personaje ¿Piatov? que ya hemos mencionado. Exactamente, Piatov. Desde entonces estaba robando oxígeno. Ni siquiera crean que pesetas. Sí, el portero de 1000 años del Shakhtar. No te creas, es de mi edad, es del 84, nació en el 84 igual que yo. Maldita sea. Sí, pero bueno, perdieron contra España con goles de Xavi Alonso, un doblete de David Villa y Fernando Torres. Parecía que todo está acabado, pero llega un bálsamo. Pero espérame, el cuarto gol, nada más quiero mencionar esto, rápido. El cuarto gol tuvo una cosa bien surreal. Porque Puyol, a ver, a Puyol no lo identificas como un jugador técnico, ¿verdad? Todo lo contrario, un jugador picapiedra. Pues echó un 360 en el gol. Él origina el gol con un 360 en medio campo. O sea, parecía Zidane, Puyol. Y da el pase de gol. O sea, tan mal jugó Ucrania ese día que hasta Puyol les hizo un 360. Y ahora sí, te dejo seguir. Sí, porque luego se llamaba Arabia Saudita. Sí, ellos se van 4 y primer de Shevchenko en mundiales. ¡Eva! Seguro este gol lo celebraron ustedes dos como si hubieran ganado el mundial. Como si hubiera sido de México. Bueno, es que tampoco es mucho que yo celebre un gol de México, pero... Pero uno de Shevchenko, ¿se entiende? Sí. Con goles de Rusol, Rebrov, Shevchenko y Kalinichenko, otro jugador de culto. Es de esos jugadores Kalinichenko que has escuchado por décadas y nunca sabes en qué equipo jugó.
¿cierto? En aquel entonces estaba en el Spartak de Moscú. Entonces se jugaba prácticamente la vida contra Túnez, porque el que ganara pasaba. Porque España estaba enfrentando a Arabia Saudita, pues Arabia Saudita que iba a estar haciendo. Y bueno, Túnez. todos sabemos lo desabrida que es Túnez. Y bueno, otro gol de Shevchenko de penal. Es que vaya grupito, o sea, era un grupo, obviamente España, que era el difícil, pero los otros dos, Dios de mi vida. Es que siempre vemos que el grupo F, el H, perdón, el F en los mundiales de 24 y el H de los de 32 siempre es el grupo, los grupos del cascajo, los grupos que dices, ay güey, ¿cómo llegaron estos güeyes hasta aquí? El grupo Europa League. Exactamente. Sí. Y le toca clasificar a octavos y le toca enfrentar a Suiza. Uno de los Un partido Horrible. Qué cosa tan más desabrida. Me acuerdo que me dormí y ya cuando dijeron penales, nos vamos a penales, y yo, ¿qué? Por cierto, arbitrado por un ídolo nuestro, Armando Archundia. Y aquí falló Shevchenko en la tanda. Pero no contamos con que los suizos iban a fallar todas. O sea, Shopkovsky, o sea, Shopkovsky tapó 2 penales, el otro la estrellaron al travesaño, creo que el de Barneta creo que lo estrelló al travesaño, pero los niños del día siguiente, yo creo que todos en Ucrania decían, yo quiero ser Shopkovsky. O sea, Shopkovsky era Jesucristo rentador ahí. Sí. Era el Jorge Campos de Ucrania. Exactamente. Por cierto, ya muy veterano era Shopkovsky, ya tenía 36 años en esta Copa del Mundo. Madre de mi vida. O sea, que estuve en la banca de 50 años. Casi. No te creas, no es cierto, tenía 30. A ver, aquí estoy viendo la edad de Shopkovsky, tiene 45, me equivoqué. O sea, Ok. tenía 30 años apenas. O sea, no era tan veterano. Era Un normal. retoño. Para ser portero, Y sí. cayeron los ucranianos, el mejor equipo que no ha vuelto a mundiales, spoiler alert, cayó en cuartos de final contra Italia. La Italia que daba miedo. Sí. Sí, a la postre campeona. Y bueno, le tocó a Shevchenko enfrentarse a sus compañeros. Y rivales. Amigas y rivales. Uy, ya, lo voy a poner de fondo. Y no mencionamos, hacemos la aclaración porque sé que. Oye, mira, pero nuestro patrocinador. ¿en qué estadio jugaron? A ver. En Volkspark Stadium. Exactamente. O sea, este partido era todo para mí. Tengo que volver a verlo en algún momento. Espérame, ¿sabes contra quién? A ver, en el de, ¿sabes también dónde jugaron? En el de Arabia Saudita, el del primer gol de Shevchenko. ¿Dónde? También en Hamburgo. En Hamburgo. No, pero es que Italia, Ucrania, Shevchenko, Hamburgo. Era el combo. Era porno para Gillo. Sí. Déjame busco exvideos. Italia, Ucrania. Bueno, mientras nos vamos a Sudáfrica. Aquí, no, espérame, hacemos la aclaración aquí rápido porque sé que nuestro patrocinador nos lo va a decir, Rodrigo. Ajá. Sí, estamos conscientes de que en este mundial estuvo la República Checa, que es el único mundial que ha jugado República Checa como tal. Pero no la consideramos por la sencilla razón de que a República Checa se le considera como sucesora de Checoslovaquia. Entonces, Es como si dijéramos que Rusia nomás ha jugado, entre comillas, un mundial. Sí. Sí, no, o sea, Cuando República sabemos Checa que es el Pero Rusia sucesor ya ha de jugado varias. Sí. Y por cierto, justamente de la otra parte de Checoslovaquia es la que sigue. Sí, pero a ver, Ucrania quedó en octavo en este mundial. No le fue mal. ¿No? No, muy Una bueno, participación más que Hicimos- digna. Angola 23, Trinidad y Tobago 27 y Togo 30. Así es. Y Ucrania, único mundial que ha jugado hasta entonces, y llegó al quinto partido antes que nosotros. ¡Muy bien! Eso debe de doler, Bonilla. Eso debe de doler. Y bueno, pues sí, como lo dijimos, pasamos a la otra parte de Checoslovaquia, Eslovaquia, que clasificó Eslovaquia, su único mundial en 2010. Y que por cierto también tiene un himno que también vale la pena. Lo voy a poner nada más de fondo, y hasta tiene una versión rock.
Y la versión rock, no es broma. Búsquenla en YouTube. Es más, les voy a poner el link. Pero sí, hay una versión rockera del himno de Eslovaquia. Dicho eso, ahora sí, mencionamos cómo le fue a Eslovaquia en esta Copa del Mundo. La Eslovaquia de un ídolo mío. Sí, a ver, ¿qué tuvimos con Eslovaquia? Aparte, me dolió ese mundial por Eslovaquia. O sea, me caen bien los eslovacos, pero le tocó el grupo con Paraguay, Nueva Zelanda e Italia. Debutaron contra Nueva Zelanda y empataron a un gol. Sí. Ajá. Y luego le tocó jugar. Gol al 90 de Nueva Zelanda. Sí, Y luego les tocó contra Paraguay y cayeron 2-0 con goles de Cristian Riveros y de Enrique Vera. Dos ídolos de la Liga MX, por cierto. Enrique Vera pasó un torneo en América, si no me equivoco, un año. Sí. Y Rivero sí estuvo un par de años en el Cruz Azul. Uh-huh. O sea, les metió puro gol de la Liga MX. Esta Eslovaquia que tenía su figura y capitán en aquel entonces era Marek Hamšík. Desde entonces. No, el capitán era Vitek que estaba en el Lille, y pues sí, la figura era Hamšík, que ya estaba en el Napoli. Sí. No, sí, y de hecho, ahora el capitán es alguien que también jugó ese mundial, Martin Skrtel. Ídolo mío, porque jugó en el Liverpool varios años. Malísimo el güey, pero ídolo mío. Y luego pues le ganaron a la Italia del cascajo. La Italia sin Buffon. Sí, que todos creían que iba a ser Italia la que iba a clasificar a la siguiente ronda. Aquí el que ganaba se clasificaba. Incluso también en el Paraguay, Nueva Zelanda se estaban jugando clasificación. El verdadero grupo de la muerte. Sí, y por cierto, ¿yo sabes cuándo dije Italia no va a calificar? Cuando unos meses antes, semana antes del Mundial, perdieron con México un amistoso. Ahí dije, no va a llegar a nada esta selección. Ah, el que tenía gol de Vela. No, les metió gol el Venado Medina, por favor. O sea, que te mete gol el Venado Medina. O sea, por favor. En fin, sí, le ganaron a Italia ese partido por el boleto. Si hubieran empatado, ¿sabes quién hubiera calificado? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda con 3 puntos. ¡Tras! Sí, pero aparte el gol de Quagliarella creo que fue mi gol favorito de este mundial. Golazo. O sea, Quagliarella acaba de ser capo caminero hace un par de años, ¿no? Hace 2 años. Sí, hace 2 años. Y bueno, a Eslovaquia le toca enfrentarse a Holanda. La Holanda que iba a ser su campeona. Y sí, 2-1 ganó la selección holandesa. Y Eslovaquia, bueno, un papel más que digno. Calificaste, pasaste la primera fase. Y se lucieron tus estrellas, o sea, quedó en 16 de 32, o sea, quedó a la mitad. Sí, un equipo muy rústico, o sea, hay que decirlo, muy rústico técnicamente hablando, pero que jalaba parejo. Y por cierto, el partido con el que calificaron al Mundial, hay que mencionarlo rápido. Voy a poner imágenes de ese partido contra Polonia. Le ganaron un partido a Polonia en Varsovia con una nevada impresionante. O sea, yo tengo el partido de hecho completo, lo conseguí cuando coleccionaba muchos partidos, pero era una nevada que dices, no manches, o sea, ¿cómo pudieron jugar así? Y con autogol aparte. En fin, sigamos. Sigamos en Brasil. Brasil. Porque aquí debutó un equipo balcánico. Yugoslavio. Sí, un equipo balcánico. Bosnia y Herzegovina, que le tocó en el grupo que más se repite en los mundiales. La Argentina-Nigeria y otros 2 más. Uh-huh. Y sí, vaya partidito. Debutaron en el Maracaná contra Argentina y se les apareció Messi a los bosnios. La Bosnia que tenía como referente a un ídolo del becario. Edin Dzeko. Edin Dzeko, exactamente. Que en el partido... ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de Dzeko? En un video de un güey que le va al Barcelona,
Y una vez ¿te acuerdas aquella remontada de la Roma contra el Barcelona hace un par de años en la Champions? Ajá, sí. Describió a Seco. En ese partido Seco parecía el gemelo de Maradona y Messi, pero de 1.90. ¿Qué? O sea, por cómo jugó ese partido contra el Barcelona. O sea, ¿Qué? Pero sí, o sea, ya, a ver, tenemos problemas cuando ya comparamos a Seco con Maradona y Messi, la verdad. Ok. Y luego contra Nigeria. Contra Nigeria. Perdieron contra Argentina y pierden también contra Nigeria. Sí, por 1-0. Con un partido muy polémico porque le anularon un gol a los bosnios que no era fuera de lugar. Y luego contra Irán, que se jugaba la clasificación si ganaba, pues le hicieron el spoiler. Sí, pero pues no le alcanzó. Y pues vámonos a Rusia. A Rusia, ya estamos por acabar. Que aquí en Rusia tuvimos 2 selecciones que debutaban. Y obviamente no han repetido. Y no creo que... Sí, tampoco creo que repitan. Empecemos con Islandia. Con Islandia en el grupo de Argentina, Nigeria y otros 2. Oh, que la Argentina, Nigeria, un balcánico. Y un nórdico. Que la chingada, ya me voy. Señores, les dejo el programa. Ya Adiós. no quiero hablar de lo mismo. Bye. Pues mira, lo sorprendente aquí es que Islandia le empató a Argentina y sobre todo que le atajó un penal a Messi. Sí, Halldórsson, el portero. Que Islandia venía a esta mundial. No nos sorprendió tanto que estuviera porque acaba de romperla en la Euro del 2016. Llegaron a cuartos de final, se acordarán. Y muchos de estos jugadores de esa Euro, pues se repitieron en Rusia. O sea, era una selección que te caía bien. O sea, tenía su carisma desde entonces porque ya venía. O sea, por lo bien que lo hizo en el mundial. Y aparte porque es un país de 300,000 habitantes. Pero lo que más, o sea, ese penal que atajó Halldórsson, lo más relevante es que hubo un montón de notas el día siguiente. Sí. Un director de cine le tapó un penal a Messi. ¿Por qué? Spoiler, Halldórsson trabaja como director de cine. Sí, pero es como su segundo trabajo. Exactamente, director de cine, de películas de zombies. Le tapó un penal a Messi. Uy. Y el que grabó el comercial de Coca-Cola de Islandia, ¿no? Exactamente. O sea, pues mira, Messi puede ser una inspiración para sus películas de zombies. Válgame Dios. Pero sí, el primer punto de Islandia en mundiales y el único hasta ahora, porque... Bueno, sí, porque contra Nigeria perdió 2-0 y contra la que sería subcampeona del mundo pierde 2-1. Sí, que con Croacia ya tenía su historia. Croacia, de hecho, en el Mundial del 2014 los dejó fuera en el repechaje a los islandeses. Sí. Estuvieron cerca. Sí, e Islandia acaba de quedar fuera del Euro de 2021 y ya parece que esta generación que les dio la participación en un Euro y en un Mundial, pues ya se apaga. Y para un país que tiene 300,000 habitantes, hay que decirlo, una generación así es un accidente. O sea, no es algo que vayamos a ver muy seguido. Yo sí creo que no vamos a volver a ver a Islandia en esas instancias. No, yo creo que vamos a ver a Islandia como un equipo competitivo, digamos, de media tabla en Europa. Sí. Como tipo Liga C o Liga B en la Liga de las Naciones. Sí, algo así como lo que vemos ahorita con Rumania, con Bulgaria. Ajá. A un Euro sí te la compro que puedan llegar a calificar a un Mundial, no, pero a una Euro, después de que vemos a Macedonia del Norte calificar en Euro, ya lo creo todo posible. Ah, bueno. Y luego tuvimos en el grupo G, otra vez con Kaká. Sí, la sorpresa de CONCACAF, Panamá, que desde hace... Que Panamá se quedó en 2014 muy cerca de haber clasificado, de no ser por The United States of America. Sí, que justamente aquel paro que nos tiraron a nosotros, se cargaron a los panameños, y Panamá llegó a este mundial
4 años muy, muy tarde, porque ya llegaba su generación, pues ya de salida. O sea, tenías a Blas Pérez jugando una Copa del Mundo. O sea, tenías un jugador de Cafetaleros de Tapachula jugando el Mundial. Y tenías a Felipe Baloy, que tenía ya como 30,000 años. O sea, y Penedo igual. O sea, tenías una generación ya muy, muy vieja. Román Torres también, que ya traía sus años. Sí, o sea, de hecho, Panamá creo que fue de las selecciones más veteranas en jugar el Mundial en cuanto a promedio de edad. Uh-huh. Y vaya que se notó, porque aparte le tocaron equipos muy rápidos. Ahí fue donde los hicieron ver su suerte. Debutaron contra Bélgica. Uy, sí, 3-0. Que los belgas, el primer tiempo, no pudieron anotar, y en el segundo ya se despacharon. Pero los que no tuvieron la misma, los que no fue el mismo caso fue contra Inglaterra. Ahí sí, los ingleses desde el minuto 1 se fueron como Gordon Tobogán. Es más, Harry Kane le debe el título de goleo de ese mundial a Panamá. Ahí metió 3 goles. Y el primer gol de Panamá en mundiales. El gol de Baloy, que por cierto, Marco Cancino se burló de su gol. Sí. Por cómo lo festejaron. Porque es una persona memorable y destacada, Marco Cancino. Sí, porque es un pinche nefasto. Dijo, miren, festejando el gol, con todo respeto, qué mediocres ternuritas. O sea, rematando con esa nefasto. Con el ternuritas. O sea, comentario más pedante imposible. Pero, o sea, sí, metió el gol que era el 6-1. Y sí, o sea, lo festejaron. Porque, a ver, ¿cuándo chingado va a volver Panamá a una Copa del Mundo? Creo que una selección de esas va a festejar su primer gol sí o sí. Aunque estén ganando, aunque estén perdiendo 10-0, pero lo van a celebrar. Sí, porque es un gol histórico. Aparte también es un festejo por los LOLs también. Y es un gol histórico, o sea, al final del día es un gol histórico. Y luego, después de 6-1 que se tragaron, ¡Túnez! No. La pesadilla de CONCACAF. Sí, y Túnez, ¿por qué no? Túnez tenía 40 años de no ganar un partido de Copa del Mundo y se lo ganó otro equipo de CONCACAF, ¿por qué no? Ay, el terror de... Mira, Túnez, el verdadero gigante de la CONCACAF. Yo diría que sí, Ken. Y sí, Panamá termina como el peor equipo, pero pues lo mismo, es una selección que rara vez la vamos a ver en mundiales. Yo creo que van a pasar también muchos años, porque ahorita la generación que tiene Panamá no está como que muy destacable. No, se acaban de tragar 6 de los gringos. Sí. Y mira, los gringos que supuestamente dan miedo y no le pueden ganar a Gales. Uh-huh. Exactamente, los gringos europeos. Uh-huh. Pero sí, bueno, ya las conclusiones, ¿no? Yo tengo una pregunta. De todas las selecciones que hemos visto, ¿cuál tiene más posibilidad de estar en un mundial? Actualmente, creo que Gales. Yo diría que Eslovaquia. Tengo 3 candidatos: Ucrania, uh-huh, China y Eslovaquia. Te compro Ucrania porque hace poco fueron campeones sub-20, entonces puede que tengan una buena generación los ucranianos. Entonces, sí, lo veo más factible. Los chinos, el problema de los chinos es que sí, tienen muy buena inversión, están tratando de llevar estrellas a su liga, pero se me hace que es como una MLS en Asia. Sí, pero vamos, si como dijo Beto, de 300,000 habitantes consigues 11 que jueguen bien al fútbol, pues de 10 billones de habitantes. Sí, un país que tiene la 6ª parte de la población mundial solitos. Sí, bien podrías agarrar y decir, a ver, todos estos niños desde que nacieron van a ser futbolistas, y puedes agarrar toda una ciudad y ya tienes más jugadores chinos que todos los brasileños. Que no sea Wuhan, por favor. Eso sí puede ser un punto. El problema va a ser que China pues sí tenga una
pues vamos, una generación brillante que pueda tener jugadores de élite, ese va a ser el problema, pero bueno, como dicen, pues mentiras que de una enorme población agarren un buen jugador, mínimo un jugador que llegue a estar en en un equipo de media tabla. Sí, la verdad es que sí, por lo que ha crecido el fútbol es probable que regresen muchas de estas selecciones, por cómo se va a abrir en 5 años. Sí, sobre todo con el Mundial de 2026, que van a ser como pinche 1000 equipos. Sí, y 5 años por las eliminatorias. Uh-huh. Sí, 48. y sobre todo porque las 48, ¿no? Sí, 48 selecciones, exactamente. Sí, 48 selecciones son las que van a clasificar al Mundial de Norteamérica. Bueno, si tomamos en cuenta que una sí va a repetir, que es la de Canadá, pero las demás sí tienen más posibilidades, porque mira, aquí tengo el dato, va a clasificar 8 de Asia, o sea, fácil, se puede colar China. De África van a ser 9, de esos 9, híjole, no creo que Angola y Togo lleguen a clasificar. Yo creo que podría regresar la República Democrática del Congo. Sí, de esa sí te la compro. En las eliminatorias africanas todo puede pasar. Todo puede pasar. Y de CONCACAF van a ser 6. No creo que sea Panamá. Canadá puede ser que sí. O sea, bueno, Canadá va a ser anfitrión, entonces sí. Va a regresar. Sí, va a regresar. Panamá no creo. Jamaica podría. Cuba lo veo lejos. Pero sí, Jamaica sí le veo posibilidad. Veo más probable que regrese Haití que regrese Panamá. Sí. Sí, yo también. Ahorita sí. Conmebol van a ser 6, Oceanía va a ser 1 y UEFA va a ser 16. Entonces sí hay posibilidades de que regrese Ucrania, de que regrese Gales, Eslovaquia obviamente, Bosnia. ¿Saben que no va a regresar nunca? ¿Quién? Alemania del Este. ¡Brutal! A menos que se vuelvan a separar. De lo que acabo de hacer el recuento, con CAF y Europa tienen 6 selecciones que no han repetido, Asia 5 y África 3. Sí, de Sudamérica pues nadie. Bueno, de Sudamérica nada más falta una por calificar, que es Venezuela. Todos ya han jugado al menos 2 mundiales, al menos todas. Hasta Bolivia ha jugado más mundiales, válgame Dios. Bolivia ha jugado 3, o sea, maldita sea. Válgame Dios. Lamento boliviano. Bolivia ha jugado más mundiales que los que ha ganado Argentina. No se esperaban ese datazo. Quítate, Eduardo Salazar o Ricardo Salazar, ahí te voy. O Mr. Chip. Pero bueno, sí, esto fue un recuento de estas selecciones que pues nos dan mucha ilusión porque siempre uno va a apoyar al equipo débil. Yo no. ¿No? Depende. Por ejemplo, yo sí apoyaba a Islandia. Sí, yo sí, también Islandia. Sí. Depende, o sea, porque no todos los equipos tienen el mismo carisma. No todos los equipos tienen este carisma. Por ejemplo, la Islandia del 2018, Trinidad y Tobago del 2006, Bosnia, la Jamaica del 98, Ucrania. Pero ya, por ejemplo, una selección tipo Emiratos Árabes, Kuwait, nah. O Irak, nah. No, pero vamos, si te encuentras un Canadá contra Inglaterra. Uy. Canadá. Blame Canada. Blame Canada. En fin. Pero bueno, ¿algo más que concluir? No, ya vámonos. Recuerden, vámonos. Un pastelito de Sabayón. Saballón. Vámonos. Vámonos. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx.
Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar. Locución: Nancy 3V. Producción: Alberto Domínguez.